Bienvenidos jóvenes a la clase de matemáticas de octavo grado en el bloque de contenido Geometría. Hoy abordaremos el tema congruencia de triángulos. Temática: congruencia de triángulos. Contenidos conceptuales: congruencia de triángulos. Objetivos: definir figuras congruentes. Establecer la relación entre las partes correspondientes de triángulos congruentes. Conocimientos previos: conocer qué es un triángulo y las partes de un triángulo. Recordemos, ¿qué es un triángulo? Se le llama triángulo en geometría plana al polígono de tres lados. Los puntos comunes a cada par de lado se le denominan vértices del triángulo. Un triángulo tiene tres ángulos interiores, tres pares congruentes de ángulos exteriores, tres lados y tres vértices, entre otros elementos. Podemos ver un triángulo ABC. Los vértices, lados, recordemos que es un lado. Vamos a ver aquí más a profundidad. Es cada uno de los segmentos del triángulo. Tenemos segmento AC, tenemos un lado, lados. ¿Qué es un vértice? Es uno de los puntos que tienen en común dos lados que se intersectan. Entonces tenemos los vértices C, vértices A y vértices B. Recordemos, ¿qué es un ángulo? Si dos rayos tienen el mismo origen o extremo, entonces es un ángulo. Vamos a ver, tenemos un ángulo X. Tenemos también nuestro triángulo y tenemos ángulo C, ángulo A, ángulo B. Congruencia de triángulos. Cuando dos figuras son congruentes, se dice que los vértices, los lados, ángulos de una de las figuras corresponden respectivamente a los vértices, lados y los ángulos de la otra figura. En matemáticas, congruencia quiere decir misma forma, mismo tamaño, lados iguales y ángulos iguales. Entonces, para que sean congruentes, vamos a ver estos cuatro aspectos. Congruencia de triángulos. Podemos ver el triángulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces dice encontrar los triángulos que se sobreponen exactamente en el triángulo 1. Como podemos ver el 1, ¿con cuál será congruente? Pues a simple vista se ve que con el 2 no, con el 3 tampoco, con el 4 sí, si lo giramos. Con el 5 no, con el 6 tampoco, 7 tampoco, y el 8 pues se logra ver que son similares, entonces hay que comprobarlo. Entonces el 1 es congruente con el 4 y con el 8, porque tienen la misma forma, el mismo tamaño y los mismos ángulos, los mismos vértices. ¿Qué pasaría si volteo el triángulo 1? ¿Y qué pasaría si lo giro? Tenemos el triángulo 1, el triángulo 4, como habíamos dicho anteriormente que eran congruentes. Vamos a ver si es cierto. Volteo el triángulo 1 y ¿qué podemos decir? Que si volteo el triángulo 1 se sobrepone exactamente en el triángulo 4. Miremos, triángulo 1 volteado y vamos a sobreponer el triángulo 4. Y se cumple, por lo tanto sí son congruentes. ¿Y qué pasaría si lo giro? Miremos, giro el 1. Nos dice si se gira adecuadamente el triángulo 1, se sobrepone exactamente en el triángulo 8. Ahí podemos ver triángulo 1. Vamos a ver si son congruentes. Lo vamos a sobreponer el 8 en el 1 y son congruentes. Esto es lo que es congruencia. ¿Por qué? Porque tienen sus lados iguales,
sus ángulos iguales y sus vértices. Entonces, podemos ver que la congruencia de triángulos no es tan complicada. Más adelante vamos a resolver algunos ejercicios. Dos figuras planas son congruentes cuando se sobrepone exactamente después de mover o dar vuelta a uno de los dos. Congruente se representa con el símbolo, ahí lo podemos ver, colocando los vértices A, B y C del triángulo 1 y los vértices de D, E y F del triángulo 4 se tienen tres correspondencias. Podemos ver el triángulo 1 y el triángulo 4. ¿Qué podemos decir de esos? Los vértices A, B y C del triángulo ABC, los que estamos ahí, se corresponden respectivamente con los vértices D, E y F del triángulo DFE. Entonces se escribe que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DFE. ¿Por qué son congruentes? Porque se sobreponen respectivamente con los vértices. Los lados correspondientes son congruentes. Me dice que el lado AB, en el número 1, AB, ¿con cuál es congruente? Que es igual. Entonces podemos verlo que es congruente con DF. BC es congruente con FE, que lo podemos ver ahí. Y también que CA es congruente con DE o podemos decir EF. Los ángulos correspondientes son congruentes. El ángulo A es congruente con el ángulo D. Podemos ver, son los vértices. Y el vértice o el ángulo D es congruente con el ángulo E. Y el ángulo B es congruente con el ángulo F. Podemos ver, por lo tanto, el triángulo 1 y 2 son congruentes. Dado que el triángulo ABC es congruente con el triángulo FDE, completa la congruencia para las siguientes partes correspondientes. Tenemos el triángulo ABC y tenemos el triángulo FDE. Y vamos a encontrar la congruencia del ángulo F y la congruencia del lado BC de los dos triángulos. Lo primero que vamos a hacer, tenemos el triángulo ABC, vamos a girar el triángulo FDE y podemos ver que es más fácil para encontrar la congruencia. Entonces nos dice que el ángulo F es congruente si giramos o lo ubicamos el triángulo FDE en el triángulo ABC, pues podemos ver que es congruente. Entonces podemos decir que el ángulo F es congruente con el ángulo A. Y el lado BC es congruente, vamos a ver, BC es congruente entonces con DE. ¿Por qué motivo? Porque están en la misma dirección. Si los sobreponemos, pues ahí están ubicados. Conclusión, objetivos alcanzados. Establecimos la relación entre las partes correspondientes de triángulos congruentes. Contenidos conceptuales desarrollados. Congruencia de triángulos. Muchas gracias, jóvenes. Espero le haya entendido al tema y será hasta la próxima.